¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias en esta jornada de viernes, en la cual tenemos información para contarles respecto de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, cuyas imágenes ustedes van a ver en instantes, y adelantarles lo que puntualiza el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para lo que resta de la jornada cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados centígrados. Así está la ciudad ahora, en una jornada en la cual el gobierno nacional informa que es el último o la última jornada en la cual se puede rubricar para obtener el servicio único de traslado, de movilidad de a uno hacia otro lugar, perteneciendo o no a los denominados servicios esenciales, porque también hay excepciones, citemos el caso, por ejemplo, de quienes deben cuidar a un familiar enfermo sin ser ellos específicamente personal que se desempeña en tareas, citemos el caso de una enfermera, razón por la cual también deben tramitar ese certificado único. Entre las numerosas preguntas respecto de que muchos de esos certificados al tramitarse señalaban que ya había sido realizada esa convocatoria, ese pedido al Estado Nacional, concretamente el Ministerio de Seguridad, lo que indicaron en la víspera es que debe imprimirse precisamente aquel certificado o registro de traslado único que se había obtenido en su momento. En cuanto a la provincia de Buenos Aires en particular, deberá, según puntualizó el propio gobernador, compararse, empatarse, entre comillas, esta documentación con la aplicación que deberá descenderse o bajarse en uno de los celulares o en un celular que posea la persona que se traslada de uno u otro lugar, y que la señal QR que aparezca o el sello QR que aparezca en el celular debe ser compatible con aquel que aparece en el papel impreso y a su vez ser válido cuando lo escanean desde el servicio de seguridad, y que tiene el mismo valor que declaración jurada, porque recordemos que inicialmente se había hablado de establecer un nuevo permiso para la circulación de las personas, pero de todos modos sigue siendo, como lo habíamos señalado oportunamente y como se había dado a conocer en un principio, una declaración jurada con el valor que esto representa frente a la justicia. 18 grados la marca térmica prevista para este viernes en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo parcialmente nublado. Y entre quienes justamente desarrollan tareas esenciales se encuentran los técnicos del SENASA, que siguen trabajando en lo que se denomina inocuidad, en este caso en establecimientos aviarios. Ante la actual situación que vive la Argentina y el mundo respecto del coronavirus, desde SENASA Córdoba se continúa trabajando en la inspección sanitaria de la planta de faena de aves, realizando los controles desde el ingreso de la materia prima hasta la producción y elaboración y expedición de los productos que llegan a la mesa de los argentinos y el mundo. Los controles que se realizan por parte del servicio de inspección son controles sanitarios ante mortem y post-mortem y control de los procesos productivos en todas sus etapas de elaboración. Estos controles tienen que ver con el cumplimiento de la normativa vigente, tanto a nivel nacional como internacional, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura o de elaboración y el cumplimiento de los procedimientos estandarizados de saneamiento, higienización de la planta y la verificación del funcionamiento del sistema HACCP, que es el sistema de inocuidad que nos garantiza la inocuidad de los productos que llegan al consumidor. Por otra parte, estamos trabajando, llevando a cabo nuestra labor, cumpliendo de manera estricta los controles y las medidas de bioseguridad para proteger la salud de todos los que trabajamos en la industria de los alimentos. Vos que podés, quédate en tu casa. La provincia de Santa Fe realizó un relevamiento de los incendios que se produjeron a lo largo de los últimos meses en territorio provincial.
En tal sentido, señalaron que hubo dos factores importantes. El primero de ellos, temperaturas que no son habituales para esta época del año, sobre todo en el norte de Santa Fe, y el segundo, que tuvo que ver con la seca que se estuvo registrando durante fines de abril y todo el mes de mayo en buena parte de los territorios linderos al río Paraná. De todos modos, recordemos que luego de la intervención de Cancillería Argentina, en su diálogo con sus pares de Brasil, porque las lluvias no acaecieron en las formas esperadas, que permitió que se levantaran compuertas que habían sido cerradas, según se señaló, unilateralmente, concretamente 5 por Brasil para la retención de aguas, justamente por estar padeciendo ellos también una severa sequía, disminuyó mucho el caudal del río Paraná, que hacemos aquí un paréntesis y decimos que en el día de ayer registró la varadura de una nueva embarcación destinada a la exportación de granos. En este caso todavía no había salido de puerto, estaba ingresando para la carga, razón por la cual da cuenta aún más de lo baja que está la cota del río, porque sabemos que el barco cargado tiene una profundidad mayor. El barco aún no había llegado al puerto Timbúes y en su camino es que quedó aún varado y por supuesto los barcos o buques remolques tuvieron que acercarlo hacia la costa. No podrá salir ahora hasta que no tenga la cota suficiente, a pesar de que, insistimos, ya se abrieron las compuertas de Brasil para el río Paraná. Uno de los motivos que provocó los incendios fue justamente esta seca. Veamos el reporte. Hemos verificado dos momentos diferenciales donde se ha comenzado nuevamente a producir focos de incendio. Estos son los periodos del 4 al 10 de mayo y del 11 al 17. En el primer tramo hemos detectado 62 puntos de incendios y en el segundo tramo 368. Esto nos llevó a recabar información con el Instituto de Ciencias Naturales de San Nicolás y que nos ha aportado material que se monitorea y se georreferencia satelitalmente, y este material lo hemos relacionado con los monitoreos que nos suministra la página y los datos abiertos de la NASA y hemos consolidado esta información, circunstancia por la cual hemos procedido a ampliar la denuncia que ya habíamos hecho el 3 de marzo pasado. Aquí resta la información catastral que desconocemos por tratarse de otra jurisdicción que es la que tiene la competencia. Pero también entendemos que se están llevando adelante medidas de inteligencia, que Prefectura estuvo involucrada en esta tarea y que bueno, la pandemia también lo ha postergado, pero dado estos nuevos focos que se han realizado en los últimos 20 días, en el marco inclusive de la pandemia que agrava la situación, porque también hemos conseguido y hemos adquirido datos científicos que el virus tiene mayor polución en material como el humo, y esto lo hace más volátil y claramente a una población que le afecta en su sistema respiratorio la sola presencia del humo, el virus sumado a esta caracterización se termina convirtiendo en una situación mucho más peligrosa, circunstancia por la cual el intendente Pablo Hapkin decidió ampliar la denuncia, circunstancia que sucedió ayer. Hemos verificado. Nos vamos ahora a la provincia de San Luis, porque allí instalaron 6 equipos de energía lumínica fotovoltaica. Fíjense ustedes cuáles son los usos que le darán. Acá estamos en el Valle Pancanta realizando las últimas 2 instalaciones. Anteriormente, los últimos 14 días, hemos instalado 6 pantallas en distintos parajes de la provincia de San Luis. Yo me llamo Rubén Antonio Escudero, soy de acá de Valle de Pancanta. Y bueno, estábamos en esta espera de tener la luz y hoy se llegó el momento y lo sentimos muy contentos. Nos va a permitir tener
la ayuda de los chicos para que puedan hacer las tareas, que puedan estudiar ellos, porque por ahí se complica el tema de la noche, que no, al no tener la luz se les complica mucho. Es fundamental para la iluminación de la casa y como también para cargar algunos elementos básicos en la vivienda, como cargar teléfonos, enchufar un televisor o una radio. Hasta ahora era la luz del día nomás y en la tarde ya no, se nos complicaba, no teníamos la luz. Muy contento, yo, mi familia y todo. Saben ustedes que habitualmente ponemos en pantalla este informe que realiza una televisión europea, en la cual da cuenta de las imágenes impactantes que ha provocado la pandemia en el mundo. Estas imágenes tienen que ver con la situación económica, con la situación sanitaria de muchos lugares, y en muchos casos con imágenes que son muy elocuentes. Fíjense, imágenes de la pandemia en el mundo. Y como cada día tenemos ahora el compacto informativo que elabora nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva. Seguimos en la pantalla de Chacra TV con el resumen de noticias internacionales. Comenzamos por Grecia, donde se reanudan los vuelos, pero con medidas sanitarias estrictas. Grecia reanuda sus vuelos, pero los pasajeros aún se resisten a empezar a viajar. Aquellos que lo hacen necesitan ajustarse a las nuevas normas de higiene. Tienen que llevar una mascarilla en todo momento, facturar de forma digital y depositar su equipaje en los mostradores automáticos. El procedimiento no es difícil, cualquiera puede hacerlo. Es solo que las personas mayores pueden necesitar algo de ayuda, sobre todo la primera vez. Necesitaba que alguien me ayudara, que me mostrara a dónde debía ir, dónde dejar mi equipaje. Es difícil cuando estás solo, especialmente la primera vez. La próxima vez lo haré mejor. Los aeropuertos griegos han adoptado varias medidas para proteger la salud pública. Los dispensadores de desinfectante de manos están disponibles en todas partes y se han protegido con paneles las zonas donde es necesario el contacto directo, como las taquillas y mostradores de información.
Otra medida importante es mantener las reglas de distanciamiento social siempre que sea posible. Hay empleados del aeropuerto en todas las terminales para dar una orientación adecuada. Los parientes y amigos de los pasajeros deben detenerse aquí. No pueden entrar en el edificio del aeropuerto. El personal de las aerolíneas y del aeropuerto ayudará a cualquiera que necesite orientación y les informará sobre los nuevos procedimientos digitales. El objetivo es evitar el contacto personal y el hacinamiento, tanto como sea posible. El interior de los aviones también se limpia a fondo antes de cada viaje. En los aviones el aire es muy limpio, se recicla y se refresca cada 3 minutos. Esto es posible gracias a filtros especiales de alta tecnología que retienen la mayor parte de los virus y bacterias. Los vuelos internacionales a Atenas se reanudarán a partir del 15 de junio y del 1 de julio a las islas turísticas. En los próximos días se espera que el gobierno anuncie los países que pueden viajar a Grecia sin restricciones de cuarentena. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, asegura que se viene una caída de la economía mundial. La economía de la zona euro caerá 2 veces más que durante la gran recesión de 2008. Es la previsión de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lagarde pintó una imagen sombría de cómo quedará la zona euro tras la pandemia de coronavirus durante un seminario con estudiantes. La economía de la zona euro se contraerá este año entre un 8 y un 12% más de lo que había pronosticado. Los países que más dependen del turismo serán los más afectados. Eso obviamente será una consecuencia de la rapidez con la que se levanten las medidas de bloqueo, de qué tan repentina o gradualmente se recupere la economía de nuevo, de qué sectores de la actividad se verán particularmente dañados. Algunos países se verán afectados más que otros, y eso determinará cómo saldremos de la situación actual. El último análisis de la OIT sobre el impacto en el mercado laboral de la COVID-19 muestra el efecto devastador, desproporcionado en los trabajadores jóvenes. Analiza las medidas que se están tomando para crear un ambiente seguro de vuelta al trabajo. Más de 1 de cada 6 jóvenes se ha quedado en paro desde el inicio de la pandemia, mientras que los que conservan el empleo han visto reducir sus horas de trabajo un 23%, según la Organización Internacional del Trabajo. El aumento sustancial y rápido del paro juvenil desde febrero afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres de la misma edad. Y Argentina vuelve a ser novedad en el mundo y en este caso por el ingenio porteño para hacerle frente a la pandemia. El miedo agudiza el ingenio en las zonas populares de Buenos Aires, las más castigadas por la pandemia de la COVID-19. Habitantes del barrio obrero Padre Rodolfo Ricciardelli han construido una cabina de desinfección portátil que causa furor entre un vecindario preocupado por la escasez de recursos para hacer frente a la enfermedad. O sea, vivimos en un lugar donde totalmente estamos hacinados y lo que entre vecinos decidimos, hacer prevención. Pero ¿cómo se las han ingeniado para montar este sistema? Consta de un tanque que recepciona el agua y a su vez trabaja con el mecanismo de una bomba y que hace la función del rocío hacia las boquillas que están dentro de esta cabina para que la gente pueda desinfectarse y entrar a su casa. Una sensación de seguridad que ha hecho que se formen pequeñas colas entre quienes se disponen a regresar a sus hogares. Comparada con países como Chile o Brasil, Argentina está sorteando con bastante éxito la pandemia. El confinamiento comenzó el 20 de marzo y ha sido prorrogado varias veces hasta el 7 de junio. Hasta este miércoles se han registrado 492 muertes por COVID-19 y hay poco más de 13.000 casos confirmados. Vamos a hacer aquí una pausa en la información. Cuando regresemos tenemos más noticias vinculadas con el agro y la ganadería en la Argentina y, por supuesto, con las implicancias de la pandemia en el mundo. Ya volvemos. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona?
Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode, living underwater, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Coloración y aroma de la miel, una temática que todos conocemos quizá desde muy chiquitos, pero desconocemos en verdad cuáles son las existentes en el centro de la República Argentina, en el norte, en el sur, a qué se debe y cuánto tiene que ver el néctar que toman las abejas de la flora. Toda la explicación desde el INTA. Para los que no saben, bueno, el color, el sabor, el aroma, todas esas características que tiene la miel, aparte de otras, tiene que ver con las plantas que visita la abeja para hacer esa miel. La planta de donde saca el néctar, que luego lo llevará a la colmena y lo transforma en miel. Bien. Hay diferentes tipos de colores que tiene la miel. No es nada más la miel que conocemos o conoce la mayoría, ¿no? en el mercado. Hay mieles más claras, hay mieles color ámbar y mieles más oscuras, según la flora que haya visitado la abeja. Bien. Y bueno, y los olores también varían mucho. Se usa, para poder describirlos, una rueda de olores que también se usan para otras comidas, para otros alimentos. Bueno, para la miel también hay uno y hay diferentes tipos de olores con los que podemos describir la miel. Por ejemplo, olores florales, frutales. Hay algunos olores un poco más desagradables que son típicos de algunas mieles, lo cual no significa que estén feas o estén adulteradas. Pero sí puede pasar, por ejemplo, que si hacemos malas prácticas, la contaminemos con humo y entonces puede ser que tenga olor a humo, pero si no, son olores típicos que pueden tener las mieles. Trabajamos en red con varios laboratorios en el INTA. Hay gente que hace la parte sensorial. Ahí trabajamos con algunas universidades y con el INTA Castelar, que tiene un panel de expertos que la pueden describir sensorialmente a la miel. Y también hay laboratorios que se encargan de hacerlo físico-químico
y otros que hacen lo palinológico, que es la descripción de los pólenes que tiene cada una de las mieles para saber su origen botánico. Sí, se trabaja en red porque, es decir, para caracterizar se debe ser así, ¿no? Trabajar en red porque no todos tenemos todo como para hacer todos los análisis. Claro. Sí, nosotros estamos particularmente, yo estoy en el INTA Delta y estamos trabajando en la caracterización de las mieles de isla, de todo el Delta. Por ejemplo, te doy un ejemplo de que estamos organizando un par de concursos de mieles y cuando tenemos los resultados se los damos a los apicultores, el origen botánico, el sensorial y el físico-químico. Y le hacemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, si en el sensorial se encontró esto que te contaba del olor a humo, les recomendamos que por ahí no usen tanto humo en la cosecha porque eso pasa a la miel. O si encontramos alguna otro defecto, se los hacemos saber. A los apicultores les interesa mucho el origen botánico de su miel. Claro. Ellos son muy observadores y saben qué flores visita la abeja, pero cuando uno le da el detalle, les interesa porque por ahí tienen mieles monoflorales o específicas de alguna zona, de alguna planta, y eso es un valor agregado para ellos. Sí, bueno, en Argentina tenemos muchos ambientes diferentes, entonces hay muchos tipos de mieles. Por ejemplo, en el norte, en Salta, Jujuy, podemos encontrar miel de yungas o también miel de eucaliptus. Todas las mieles tienen bondades nutricionales, no son como decimos nosotros calorías vacías, sino que tienen proteínas, vitaminas, minerales. No es lo mismo comer cualquier otra cosa que te hace engordar y comer una cucharada de miel que tiene muchas otras propiedades. Después, bueno, pasando por Entre Ríos, podemos tener miel de chilca, de eucaliptus también, por supuesto. En Buenos Aires, la miel de pradera, la miel de eucaliptus, de girasol, de algunos cultivos como alfalfa. Y en Mendoza ahí encontramos mieles de pájaro bobo, que es una planta que da una miel muy característica, es una miel oscura, una miel de pájaro bobo. También hay miel de algunos cultivos como el orégano. Ajá. Hay miel de orégano, que es muy particular. No hay en grandes cantidades por ahí, pero es una miel muy, muy particular, que la olés y tiene olor a orégano. Y a mí, yo siempre digo que me hace acordar a la pizza, cuando siento esa miel. Y tenemos esas dos mieles, hay muchas más, ¿no? Pero nosotros vamos conociendo a medida que hacemos talleres por todo el país, vamos conociendo mieles diferentes de cada región. Sí, claro, en Santa Fe hay praderas porque hay mucha zona ganadera y también entonces hay mieles de lotus, todo lo que es pradera y en Santa Fe y también en las islas de Santa Fe y las islas del delta de Buenos Aires. Ajá. Encontramos las mieles de Sagitaria y las mieles de Catay, que son relativamente famosas, decimos nosotros. La miel de isla, la miel de Catay, que es una miel más rojiza, bien intensa, muy rica. Es una miel diferente. Todas son diferentes, pero es una miel muy, muy intensa, muy rica. Cada vez que pruebo y descubro nuevas mieles, soy fanática de la miel. Pero si tuviese que elegir, elegiría las mieles más intensas, como la de Catay, me gustan más que por ahí las más claras, las más tradicionales, digamos, las que podemos encontrar por ahí en el mercado. Me gustan esas mieles más oscuras. Sí, así con todas las recomendaciones que da el gobierno, algo similar. Estamos recomendando que se trasladen únicamente para hacer trabajos indispensables. Por ejemplo, ahora antes de entrar en la invernada se hizo cura y se achicó la colmena. Y bueno, eso hay que hacerlo porque la colmena lo necesita y hay que ir. Lo que les recomendamos es que vayan de a uno o de a dos y que tomen todas las medidas de precaución necesarias, ¿no? Para el dueño del campo y para ellos mismos. Claro. Pero nada, les recomendamos eso, de que vayan con precaución y que las veces que sean nada más que necesarias. Sí, lo que veníamos observando hace un tiempo es que faltaba este recambio generacional, ¿no? De la gente, de los apicultores más grandes, pasárselo a los jóvenes, a los hijos, por ejemplo, o a gente más joven, que bueno, sí, viene un poco lento ese recambio. Pero bueno, nosotros ponemos todas las fichas y le ponemos toda la intención para que suceda. Y bueno, siempre estamos invitando a todos los jóvenes a que se asumen a esta actividad, que es una actividad muy linda y que una vez que te sumás es muy difícil que te vayas de la apicultura porque te atrapa. Pero bueno, sí, hay que hacer el recambio generacional y hay que incentivar a los jóvenes a la producción apícola.
Sí, claro, está muy en auge el tema del cuidado del ambiente y con eso el cuidado de la abeja. Tenemos que tener en cuenta que la abeja tiene una relación muy estrecha con el ambiente y todo lo que pasa fuera de la colmena repercute en la colmena y repercute en la abeja y en otros insectos, no nada más que en las abejas y en otros animales, no en toda la vida. Entonces, bueno, sí, hacemos hincapié en esto de cuidar el ambiente y cuidar a la abeja como agente polinizador y agente de biodiversidad, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando sobre ese tema también del cuidado del ambiente, el cuidado de la abeja y para cuidarnos a todos, ¿no? Porque en el ambiente estamos todos. Tenemos ahora más información en este compacto. Seguimos repasando noticias internacionales aquí en la pantalla de Chakra TV y vamos a hablar en este caso de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que prevé lamentablemente una segunda oleada de la pandemia. Brindar para celebrar el final del coronavirus tal vez no sea una buena idea. Los expertos reiteran que es tiempo de prepararse para una segunda ola de la pandemia, pero en Europa la población y la economía reclaman oxígeno. Reabren comercios, restaurantes, colegios, también gimnasios y piscinas, mientras Francia y Alemania llaman a eliminar las restricciones de circulación entre los países europeos con el 15 de junio como fecha sugerida. Mientras, la OMS advierte: no podemos asumir que porque la pandemia está en retroceso va a seguir así, alerta el jefe de emergencias de la organización. Vamos a tener unos meses para prepararnos para una segunda ola. Podemos tener un nuevo pico. Eso ya sucedió con otras pandemias en el pasado, como la gripe española de 1919. España ha decretado 10 días de luto nacional sin precedentes por los más de 27.000 muertos que ha dejado el coronavirus. Una honda cicatriz en el alma del país, con consecuencias tan evidentes como el hecho de que por primera vez el gasto en pensiones se ha reducido debido a los estragos causados por la pandemia entre los más mayores. Según la OMS, gestos tan absurdos hasta hace poco como el saludo con el codo, la distancia social y otras pautas para evitar los contagios deberán seguir formando parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. En Rusia, Vladimir Putin quiere que la parada militar para celebrar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que se anuló el 9 de mayo, tenga lugar el 24 de junio. El presidente impulsa una vuelta a la normalidad, pese a que el país ha registrado casi 9.000 nuevos casos en el último día. En Rusia, como en otros lugares, el autocine está resurgiendo como antídoto frente al hastío del confinamiento. Entre los efectos perniciosos de estos tiempos está un nuevo tipo de contaminación provocada por mascarillas y guantes de plástico abandonados. En las imágenes, los efectos de la nueva normalidad en las aguas de la Costa Azul francesa. Continúa la batalla. En este caso, China acusa a Donald Trump de alentar la Guerra Fría. El coronavirus aumenta las tensiones China-Estados Unidos. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este domingo que Estados Unidos lleva las relaciones con China al borde de una nueva guerra fría. El jefe de la diplomacia china aseguró que los que quieren que su país pague una compensación por haber sido el origen de la pandemia de coronavirus sueñan despiertos. Wang Yi acusó al presidente Donald Trump de no dejar pasar una oportunidad para atacar a China. Es lamentable que, aparte de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también haya una especie de virus político que se propague por los Estados Unidos. Este virus político es aprovechar todas las oportunidades para atacar y desprestigiar a China. Algunos políticos ignoran por completo los hechos básicos y han fabricado demasiadas mentiras con China como objetivo y planeado demasiadas conspiraciones. Estados Unidos es el país con más infecciones diagnosticadas del mundo en cifras absolutas, más de 1.600.000 contagiados, con una propagación que continúa incrementándose, lejos aún de estar bajo control. El impacto visual de esta primera plana de The New York Times de este domingo es un triste recordatorio de la inminencia de los 100.000 muertos contabilizados oficialmente, una cifra que sigue creciendo. Trump habló reiteradamente del virus chino,
y acusa al gigante asiático de ocultar datos sobre el origen y la génesis de la enfermedad. Y tenemos que hablar de los Estados Unidos, el país con más infectados del mundo, rozando los 1.7 millones y los 100.000 muertos por COVID-19. Estados Unidos supera las 100.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ya hay casi 1,7 millones de infectados en el país. Los casos no dejan de aumentar mientras varios estados, como California, van suavizando gradualmente las restricciones y reabriendo su economía, lo que amenaza con iniciar una segunda ola de infecciones. Ya se ha reportado un aumento de nuevos contagios en 20 estados al final de la semana pasada. Esta semana se ha abierto un nuevo y amplio centro de pruebas en Los Ángeles, la zona más afectada de la pandemia, con más de 44.000 casos confirmados. En el estadio habilitado para hacer test a cualquiera que entre con su vehículo, se espera examinar a unas 6.000 personas al día de forma gratuita. La esperanza es que las pruebas masivas y la rápida identificación de la COVID-19 frenen la propagación. Congreso de APRESID, el 28º, será virtual. Será en el mes de agosto, como estaba previsto, pero desdoblado en 2 semanas, como hemos ido viendo en anteriores ediciones de Chacra TV Noticias. ¿Qué particularidades tendrá? ¿Por qué se decidió hacerlo en 2 semanas diferentes? ¿Cómo será el ingreso de los participantes de manera virtual? Te lo contamos. De 3 días que veníamos acostumbrados, y esto lo pensamos de la siguiente manera. En la primera semana, que va a ser semana de 4 días en realidad, del 18 al 21 de agosto, es una semana dedicada al networking, digamos, al intercambio virtual, donde los asistentes van a poder entrar a familiarizarse con la plataforma, para conocerla, para recorrerla, van a poder acceder a visitar toda la sección de empresas, van a poder intercambiar y reunirse con representantes comerciales y con los especialistas que convocan las empresas. Es un espacio, es una semana para aprovechar al máximo las entrevistas en vivo que van a poder reproducirse por ese espacio, tanto a directivos de APRESID, a representantes de empresas, a disertantes, a los socios que nos ayudan a construir este congreso. Y por otro lado, también va a ser una semana en la que vamos a poder mostrar algunos avances de contenidos, ya que de hecho muchos de estos van a estar pregrabados por la dinámica que tienen estos eventos, y la idea es en esa primera semana poder acceder a ver algunas primicias de ese contenido que va a tener la semana siguiente. La semana siguiente, del 24 al 28 de agosto, es decir, 5 días, nosotros lo que hicimos fue adaptar de alguna manera las 14 salas que tuvimos en 2019 a un formato de 5 días. Pensando en que lo virtual no es fácil mantener la concentración y estar 8 horas, 9 horas sentado delante de una computadora. Nosotros dividimos el congreso de la siguiente manera. El congreso va a tener un bloque con 3 charlas de 8 a 12, con un break un poco más largo al que veníamos acostumbrados al mediodía, de 3 horas, para retomar nuevamente de 3 a 7 de la tarde, con otras 3 charlas. Argentina posee una agregaduría agrícola en la India hace ya algunos años. ¿Quién es el responsable de la misma? Estuvo conversando con referentes de la Bolsa de Comercio de Rosario acerca de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con cuáles son los productos emblemáticos que la Argentina podría colocar como nicho en ese mercado que es demandante e inmenso en cuanto a la cantidad de personas que viven en ese país. Pero por otra parte se habló de la coyuntura, de la pandemia y de cómo está afectando en la visión del agregado agrícola argentino. En rigor, el encargado de la agregaduría agrícola argentina en la India, la pandemia en lo que es la comercialización de los mercados internacionales. Y esto respondía. Con el decreto a nivel nacional de cuarentena, las cosas en los puertos se hicieron más lentas por falta de gente y demoras
había, igual que hubo en todos los puertos del mundo, pero nunca cerró las importaciones de nada y siguió importando alimentos. Obviamente que el consumo en India se impacta mucho y la demanda de alimentos también, básicamente porque se cerraron los hoteles, se cerraron los restaurantes, se cerraron los caterings, entonces muchos de los alimentos que demandan estos servicios se dejaron de consumir. Pero por otro lado también se empezaron a consumir de otra manera y por ahí otros alimentos en lo cotidiano de la casa. O sea, la gente que antes comía una o dos veces, de las 3 comidas comía una al menos o 2 en la calle, que es muy común acá, de repente empezó a consumir 3 comidas por día en su casa. Entonces eso genera un impacto y algunos cambios en la demanda de los consumidores. Pero volviendo a la pregunta, o sea, el comercio con India nunca se vio interrumpido, sí, con algunos descensos, pero como pasó en todo el mundo. El producto vedette en India argentino es el aceite vegetal de soja y de girasol, más el de soja, ¿no? El sector ha venido trabajando mucho con este mercado. India es el principal importador de aceites vegetales del mundo, ¿sí? Y importa aceites de todo tipo, vegetales, pero siempre competimos con el de palma, el de girasol y el de soja son los que más se importan en grandes volúmenes, ¿no? Después se importa otros aceites, ¿no? Pero hablando un poco del aceite en India, entre India y Bangladesh, que no hablé de Bangladesh, después te voy a hacer algún comentario, India y Bangladesh el año pasado importaron de Argentina 2.000 millones de dólares aproximadamente de aceite, ¿sí? En total. Lo cual lo hacen los dos destinos más importantes del aceite vegetal de soja y de girasol no, pero de soja más importantes de Argentina. La verdad es que en el mercado, cuando hablas de Argentina, todos saben y te asocian con el aceite de soja, y eso es algo que se vino haciendo durante mucho tiempo y que Argentina logró posicionarse con este producto y que debemos cuidar porque obviamente otros países están creciendo en las exportaciones de aceite de soja y nosotros tenemos que seguir abasteciendo el mercado. Pero por otro lado, te hago un comentario con respecto al aceite de girasol. El aceite de girasol, el abastecedor favorito de India siempre fue Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, el Mar Negro, y Argentina de a poquito va ganando un poco de terreno en el mercado. Hoy el consumo de aceite de girasol es el aceite dentro de palma y de soja el que más viene creciendo en India, ¿sí? Y Argentina puede aprovechar. De hecho, el año pasado, si comparamos con lo que había exportado en el 2018 con el 2019, la exportación de aceite de girasol, como es en dólares, aumentó un 43%. Es muchísimo. Y es el producto de que es un sector que trabaja mucho con India, viaja mucho a India y bueno, India ha entendido que la calidad del aceite de Argentina es importante y lo respeta. También hay oportunidades de otros aceites. No sé, el aceite de oliva, India también importa aceites de oliva de otros países. Argentina en eso ha participado muy poco en el mercado. Claramente acá hay países que están más cerca que por ahí llegan con otro precio, pero lo cierto es que son productos que pues, tal vez Argentina debería empezar a desarrollar. Aprovechando la buena prensa que tienen los aceites vegetales argentinos, ¿no? Porque India tiene eso, o sea, India no se casa con los países, pero sí se casa con la relación con ese aceite y demás, entonces, o con ese producto. Entonces, lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, eso después pesa mucho en la mesa. Entonces, para mí es muy importante de que los sectores que estén interesados en desarrollar el mercado en India trabajen, y de hecho es lo que hacemos nosotros acá, trabajemos mucho en posicionar el producto como proveedores confiables, como productos saludables, y eso de a poco va a ir ganando mercado.
Después, si querés, te hago algunos otros comentarios de algunos otros productos, así los más importantes por ahí. Voy a hablar un poco de legumbres porque sé que Córdoba le importa mucho. Sí, tengo varias preguntas con respecto a legumbres. Garbanzos, el clúster, bastante. El mercado de legumbres en India es muy dinámico, muy volátil, ¿sí? India es el principal consumidor de legumbres del mundo y el principal productor. Lo que te dicen los que saben acá es que siempre las legumbres, por el boom que comentaba de la agricultura del trigo y del arroz, las legumbres siempre quedaron relegadas a las zonas de producción no tan buenas, es decir, suelos menos aptos. Entonces los rendimientos de las legumbres acá son muy lentos, ¿sí? Se hace todo en secano, entonces la gran mayoría depende mucho del monzón, entonces dependiendo de cómo venga el año, tienen una buena o una mala cosecha. La verdad es que India produce todas las legumbres que produce, se las consume, a veces tiene stocks, que está sobreproducida y, como decía Juan, sale a vender, pero en general India consume mucha legumbre y toda la legumbre que produce acá se la consume, ¿no? Y ahí es donde lo que ha venido pasando es que India importaba muchas legumbres, pero por un crecimiento en la producción local viene bajando la importación de otras legumbres, ¿no? Depende del año, y hay años que son buenos para una legumbre y hay años que son malos y el otro año es un mal año para la legumbre. La verdad es que hace unos años India le puso aranceles de importación a muchas de las legumbres que importaba, y eso generó que se cerraran muchos mercados o dejara de ser atractivo para los exportadores de legumbre de este destino. Pero siempre hay nichos, o dependiendo del año, como decía, que se abren y que se pueden exportar. En el caso del garbanzo, las exportaciones de garbanzo con Argentina vienen creciendo. Del año 2018 al 2019 aumentaron un 97%, y en lo que va del primer trimestre, que son los datos que tenemos, del primer trimestre, si comparamos el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019, las exportaciones de garbanzo argentinas a India crecieron un 27%. Esto está vinculado, creo yo, por lo que estuve averiguando, por la demora que tuvo India en la llegada, en las lluvias el año pasado. El monzón se extendió, ¿sí? Entonces hubo lluvias en épocas donde no suele haberlo, y demoró la siembra del garbanzo y de los cultivos de invierno que siembra India, y esto generó que el garbanzo que hoy hay en el mercado de India, si bien tuvieron una buena cosecha, no tenga el calibre que están acostumbrados a tener en India. Entonces eso abre una oportunidad para los países que tienen un garbanzo con un buen calibre, porque India demanda mucho garbanzo, y más en este contexto de la pandemia, donde una cultura que está tan acostumbrada a comer legumbres, imagínense que si en el mundo mucha gente empezó a comer más legumbres, en India, donde ya estaban acostumbrados a comer legumbres, fue mucho más fácil. Y vamos a ver ahora cómo está la ciudad de Buenos Aires. Recuerden ustedes que les contábamos en la apertura que hubo novedades respecto de la cuarentena con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque desde allí básicamente daban cuenta de la necesidad de mantener a la gente en sus hogares. Porque la información señalaba que la misma podría producirse hasta el mes de agosto inclusive. En tal sentido, puntualizaban que luego de que el jefe de gabinete, Felipe Miguel, sugiriera que el confinamiento va a continuar al menos hasta agosto, el ministro de Salud precisó cuáles serían los elementos técnicos sobre el coronavirus, que son los que se están analizando a diario en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, ustedes van a poder ver que hay una suerte de
número importante de personas, concretamente de automóviles que están circulando, pero además hay formándose una protesta. En primera instancia, ayer por la noche, cuando el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires daba a conocer este dato, se generó un revuelo y en redes sociales se convocó a una suerte de protesta en las cercanías del obelisco. ¿Por qué razón? Justamente por esta que sería una decisión de Rodríguez Larreta de mantener confinados, entre comillas, a buena parte de los ciudadanos de Buenos Aires en sus hogares hasta agosto. Cuando decimos que inmediatamente después se pronunció el titular de la cartera de salud de la ciudad, se refirió a las razones por las cuales se estaría analizando esa medida en el gobierno porteño, que tendrían que ver con una extensión de la cuarentena como consecuencia de lo prolongado que sería, de acuerdo, insistimos, a las previsiones de la ciudad, el pico de esta cuarentena que volvió a arriesgar una expresión que había ya generado polémica hace 48 horas, que es que podría prolongarse entre unas 4 a 6 semanas, de las cuales ya transcurrió una. Así las cosas, la ciudad de Buenos Aires, 18 grados la marca térmica máxima prevista para hoy, con el cielo parcialmente nublado. Y nosotros, como siempre, queremos agradecerlos que nos estén acompañando y recordarles que antes de finalizar esta edición de noticias, nosotros vamos a estar acompañándolos de lunes a viernes en nuestras 3 ediciones diarias en vivo. La primera de ellas a la mañana, la siguiente a las 18 con la conducción de Leandro Martínez Lamerí, a las 20 con el compacto informativo de la jornada. Y por supuesto, todos los días, inclusive el fin de semana, estamos contándoles información a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Como siempre, muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo a través de las redes, pero para quienes nos siguen, les recordamos que estamos en Revista Chacra TV, en nuestro canal de YouTube y en chacratv.com. Que tengan un excelente fin de semana.